¿Están? Buenos días, Inge. ¿Se le escucha bien? Inge, se escucha normal. Muy bien, jóvenes. Vamos a iniciar las clases después de una semana con algunos feriaditos que yo tuve que viajar, pero estoy acá otra vez. Vamos a retomar las clases. Estamos recordando, estamos en diseño de losas en una dirección y ahora hemos diseñado una losa de entrepiso. Anteriormente habíamos diseñado una losa en voladizo. Y acá tenemos una losa de entrepiso que cuando es bastante rectangular, como este caso, por ejemplo, 4x8, se recomienda diseñar en una sola dirección y siempre en la dirección más corta, ¿verdad? Entonces les había explicado que esa es una recomendación. Hemos hecho un ejercicio, hemos determinado las cargas y hemos diseñado con algunas opciones, tomando en cuenta siempre el acero mínimo para losas y la forma de dibujar un croquis constructivo que no es el único, ¿no? Que no es el único, es esta forma, ¿no? De formar siempre un losas, hay que formar una malla o un empastillado que debe estar siempre en la zona inferior, ¿no? Para controlar, pues, todo tipo de fisuramientos, ¿no? Para controlar los fisuramientos como armadura mínima generalmente por temperatura, ¿no? Por cambios térmicos. Luego los aceros flotantes, que son los que están arriba, para controlar los momentos negativos, ¿no? Se colocan a través de unos caballetes, ¿no? Y apoyados en varillas auxiliares, ¿no? Varillas suplementarias, ¿no? Para que estos estén bien armados, digamos, y que no estén muy débiles, porque el momento de hacer el vaciado, generalmente estas varillas sufren las pisadas del trabajador y generalmente, les decía, debería ser de una varilla bastante rígida, como 12 o más, ¿no? Para que justamente no estén doblándose, inclinándose, o sea, porque miren, el concepto del momento negativo es que tiene que estar en la parte superior, ¿entienden? Entonces van a ver ustedes que es difícil armar esta varilla, estas barras, por su condición que no tienen un buen apoyo. En cambio, acá, como verán ustedes, el empastillado o la malla está bien apoyada porque está a 2 centímetros, 1,5 centímetros del encofrado, tiene ahí unas galletitas, y si se le pisa, vuelve a su lugar, no hay ningún inconveniente. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No hay. Bien, sí, tenemos todavía bastantes cosas para losas, pero simplemente esta era una aplicación de la flexión en vigas. Hemos visto que la losa en una sola dirección se puede diseñar como si fuera una viga plana de 1 metro de ancho. Solamente esa aplicación. Como les digo, todavía tenemos que hablar bastante de losas, pero por el momento vamos a parar aquí y vamos a ir al siguiente tema, que sería diseño acortante. Por favor, me espera un ratito. Entonces, disculpen, jóvenes, vamos a desarrollar un capítulo muy importante en el hormigón armado, que sería diseño acorte o acortante.
Si bien hasta aquí hemos desarrollado el diseño a flexión, pero el cortante o los esfuerzos de corte también son muy importantes en el hormigón armado, ¿no? Y son esfuerzos que en algún caso gravitan bastante en algunos elementos estructurales. El diseño a corte. Ustedes tienen conocimientos sobre lo que es el esfuerzo cortante, ¿no? Generalmente podemos decir que el cortante siempre está presente en flexión. Es más, el cortante se debe a la flexión. Por eso van a escuchar decir, por ejemplo, es una tensión diagonal debido a la flexión. Esa es la tensión diagonal que nosotros vamos a desarrollar. Porque el cortante puro, el cortante de cizallamiento, viene después. ¿Me entienden? Entonces, seguro ustedes en resistencia a materiales han llevado el cortante como diseño a cortante, el cortante por cizallamiento. Ese cortante, el cortante puro, viene después que se ha desarrollado la tensión diagonal debido a la flexión que se llama cortante, ¿no? De tensión diagonal debido a la flexión. ¿Qué es eso de tensión diagonal? Van a ver ustedes que el cortante se produce por la flexión. Ahora vamos a ver tal vez un ejemplo. Aquí podemos ver cuando se aplica una carga distribuida, ¿no? Podemos ver que en una viga sometida a esta carga ocurren esfuerzos de flexión, esfuerzos flexionantes y también esfuerzos cortantes. Entonces, vamos a distinguir un poco. A veces nos confundimos. A veces nos confundimos estas fisuras, ¿no? Con la flexión. Fíjense, estas fisuras de acá generalmente son por flexión. Vamos a poner acá, ¿no? Con verde. Estas fisuras son debido a la flexión. En el centro claro, para momento positivo, aparecen estas fisuras. Pero hay otras fisuras más peligrosas, más profundas, ¿no? Porque estas fisuras generalmente a veces son superficiales, llegan hasta por ahí máximo, ¿no? Pero estas otras fisuras, que vamos a poner con rojo, son estas famosas tensiones diagonales, que son debido a la flexión, pero son por corte. Por corte. Entonces, donde hay flexión aparecen estas fisuras. Acá también podemos ver, por ejemplo, otras fisuras de cortante, de tensión diagonal, que son estas también. Pero entonces observen ustedes que aquí se dice cortante en el alma. En este tramo hay cortante en el alma, como también acá. Cortante en el alma.
son flexión cortante, ¿no? Debidas a la flexión. Aquí ustedes pueden ver otras fisuras que son debidas netamente a la flexión. Pero estas otras son cortantes, son debido al corte. Y estas fisuras, como ven ustedes, suelen ser muy peligrosas porque ya básicamente una vez que ha empezado el fisuramiento, ya no se puede arreglar, inclusive sacándole la carga, estas fisuras siguen. En cambio, en flexión, cuando tú les retiras la carga, esto se vuelve, ¿no? Vuelve a su lugar y a veces desaparecen estas fisuras en la flexión. Pero en el corte no. Este fisuramiento ya es irreversible. La única posibilidad de arreglar esto es cambiar el apoyo, por ejemplo, ¿no? Así, ahí. Entonces, lógicamente, aquí sí podemos corregir, si es que nosotros lográramos corregir el apoyo, ¿entienden? Entonces, a veces dice que estos cortantes, este fisuramiento por corte, esto se llama fisuramiento por corte. Pero se debe debido a la flexión. No nos equivoquemos, ¿no? No es el corte de cizallamiento. El corte de cizallamiento podría ser una cosa así, digamos, ¿no? No es este cortante. No se corta así. Empieza con unas fisuras diagonales, generalmente en 45 grados, como ven acá. Y se dice, donde hay flexión, hay tensión diagonal, que produce fisuramiento por corte, ¿no? Debido a la flexión. Bien, quiero explicar pues que la flexión y el cortante son esfuerzos diferentes. ¿No? Cuando se flecta una viga, eso se llama flexión. Pero cuando se corta la viga, eso se llama fisuramiento por corte. Y son dos procesos diferentes de fisuramiento. Más peligroso es este en cierto momento, no tanto este fisuramiento acá. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros tenemos acá unas varillas, por eso decimos acá, tenemos unas varillas que van de punta a punta, que lógicamente protegen cualquier daño en esta parte de la viga. En cambio acá tendríamos que tener unas varillas de esta forma para proteger, ¿sí? O así, perpendiculares a la línea de corte. Siempre el refuerzo tiene que ser perpendicular a la línea de corte. Debería ser así, pero no tenemos este tipo de refuerzo. Entonces verán ustedes que esto es peligroso. A ver, perdón, inclusive decía que esto más sería, ¿no? Este más de acá. Estas son las famosas, el fisuramiento diagonal. Están viendo ahí 45, más o menos 45 grados. Entonces, debemos que enfocarnos a reforzar este esfuerzo cortante. ¿Qué ocurre
cuando falla completamente el cortante. Puede ocurrir no es un colapso, pero un desprendimiento. Vean ustedes, si yo continúo con esto van a ver que esto se viene así y esto se viene así. Y básicamente esta dóvela se separa de esta otra. A pesar que aquí hay acero, vamos a continuar. Aquí hay acero, ¿no? Entonces, sufre este desprendimiento en el peor de los casos. Tal vez podemos ilustrar en la norma alguna aplicación para tomar una figura. Bueno, había antes una figurita, pero no la veo. Bueno, en algún reglamento hay, pero vamos a dibujar aquí esta dóvela que podría ser más o menos así. Si consideramos el apoyo por acá, tal vez así. Entonces, este desprendimiento y la otra parte, en el peor de los casos, podría quedar así. Miren, así se desprende en el cortante. Si bien acá tenemos la armadura de refuerzo para flexión, ¿no? Que podría ser más grueso, ¿sí? Y así. Entonces, en esta parte de acá ha sufrido pues una dobladura. Así más o menos. Pues aquí ha habido un desprendimiento. No se cae, no se desploma, pero exageradamente podría ser así. Para evitar esto, lógicamente nosotros deberíamos haber colocado un refuerzo así en la dirección perpendicular. Entonces acá podemos ver que hay varios fenómenos. Uno es que este acero
que colocamos acá ayuda a resistir, ¿no? El otro es que aquí estos esfuerzos de corte que se producirían por acá, ¿sí? Tendría que ayudar acá el F'C, la calidad del hormigón, ¿no? Para que no se pueda fisurar. Y también aquí podemos ver que en este lugar podría haber algunos esfuerzos de compresión que pueden ayudar. Entonces, para evitar una tensión diagonal, podemos ver que hay esfuerzos que pueden ayudar a evitar esto. Uno de ellos sería el acero de tracción. El otro sería la calidad del hormigón. Cuanto mejor es el hormigón, más difícil va a ser que se desprenda, porque ese desprendimiento es en el alma de la viga, ¿no? Y esta en realidad es la compresión del concreto, que en esta parte de arriba el concreto se comprime. Podría haber entonces una ayuda de este otro. Entonces, estos tres esfuerzos pueden contener al cortante en tensión diagonal. Tres esfuerzos. Tendríamos que ver cuánto aporta este acero en el cortante, cuánto aporta la calidad del hormigón y cuánto aporta la compresión del concreto en la parte de arriba. Cuando se flexiona, hemos visto que hay compresión aquí arriba. Cuando se flexiona, entonces tendríamos que ver esos 4 o 3 parámetros que ayudan a que no ocurra el cortante. Ahora, no, yo estoy diciendo que no siempre ocurre el cortante. Si yo aquí tengo buena calidad del hormigón, buena sección, seguramente no va a haber cortante, ¿verdad? Pues todo depende también de la sección, que sería B por H. Si hay buena sección, va a ser difícil que haya cortante. Pero el B por H está limitada por la flexión. Bien, básicamente se han hecho varios ensayos para ver cuánto aporta cada uno de estos elementos de resistencia, ¿no? Y se ha obtenido esta fórmula que se maneja hasta ahora, que no es una fórmula exacta, pero es algo así que dice que el esfuerzo al cortante, bueno, primero por principio de diseño, vamos a borrar. Vamos a decir que el cortante nominal, así, el cortante real, resistente al cortante, tiene que ser mayor o igual al cortante solicitante. Este es el principio de diseño. Eso quiere decir que phi por Bn se llama el esfuerzo de corte real. Bn nomás es esfuerzo de corte nominal.
Y phi es un factor de minoración o de seguridad, ¿no? De minoración para cortante. Y en este caso, jóvenes, phi es un valor fijo. Es 0,75 para estribos rectangulares. Después le voy a explicar qué es eso. No, mejor todavía no vamos a tomar en cuenta esto. Vamos a decir nomás que phi es 0,75. Fijo. No varía. No es como en flexión que varía, ¿no? Entonces, si nosotros demostramos que el esfuerzo de corte, aquí tengo que poner resistente, pero si nosotros demostramos que el esfuerzo resistente real de corte es mayor que el cortante solicitante, entonces lógicamente no va a ocurrir el fisuramiento. ¿Verdad? Ahora, ¿qué es BN? BN, que es el cortante nominal, según esto, dice que tiene que ser igual al cortante que toma el concreto más el cortante que toma el acero de refuerzo, si es que hubiera. Este es el acero de refuerzo, pero que se llama AB, así. AB. Entonces, lógicamente, nosotros tendríamos que pensar que si queremos, si el cortante solamente, esto es básicamente el BC, ¿no? Es el cortante que toma solamente el concreto en estas condiciones, ¿no? Primero, por la calidad del concreto, por el AS y por el C''C. Y el BS sería esto, el cortante que tomaría algún refuerzo que necesitamos, ¿verdad? Entonces vamos a escribir este BC en la próxima página, ¿no? BC es el cortante, el esfuerzo de cortante que toma o que aporta la viga sin refuerzo. Mejor acá vamos a poner que toma el concreto mejor, ¿no? El concreto solamente, ¿no? Sin refuerzo. Este BC, a ver, en las fórmulas
aquí tenemos las fórmulas que dice que es igual a 0,5 de F'C más 176 BU por D. No. Falta primero aquí. Por la cuantía del alma BU por D dividido entre MV. Esto lógicamente por BW y por D. Este es, pero dice que tiene que ser mayor o igual a 0,53 F'C por BW y por D. Y creo que hay una más. Y tiene que ser, dice, aquí también dice que BC tiene que ser menor a 0,93 de F'C por B, W por D. Entonces, aquí nos están limitando el aporte del concreto. Fíjense ustedes, esta expresión es debido a la calidad del concreto, ¿no? F'C. Esto es debido al área de acero, la cuantía. Y esto es debido a la compresión del concreto. Los tres elementos que participan en la resistencia del cortante solamente debido al concreto, ¿no? Y lógicamente esta es la sección que resiste, pero solamente dice aquí BW. En el cortante solamente se toma en cuenta el ancho del alma. Aquí vamos a decir, por ejemplo, si fuera una viga T, así, si tuviéramos una viga T sometida a esfuerzo de corte, entonces el ancho del alma solamente es esto. TW. Estas aletas no ayudan al cortante, solamente ayudaría esta parte de acá. Solamente el alma de la viga al esfuerzo cortante. Porque el esfuerzo cortante es una fuerza que trabaja en el alma de la viga, ¿no? Lógicamente la altura también, ¿no? Por eso que dice B, W por D. Entonces, estas aletas no aportan casi nada al cortante, se los desprecia. Solamente por eso se toma aquí el ancho del alma. ¿Ya? Eso es, por eso explican de esa forma. Bien, como verán ustedes, esta fórmula
es una fórmula un poco empírica que resulta seguramente de una serie de ensayos. Y aquí en general podemos decir que BC, el cortante que toma el concreto, tiene que ser menor o igual a 0,93 F'C por BW por D y mayor a 0,53 F'C por BW y por D. Tiene que estar en esos rangos el cortante, ¿no? Esto es lo que toma el concreto. Ahora bien, el BS sería el cortante que toma o aporta el acero de refuerzo. Y esto le vamos a llamar A sub B, ¿sí? Ya no A sub S. El A sub S es por flexión. Y si nosotros aquí colocamos, como habéis visto, un refuerzo de esta forma, así, esto se llama el A sub B, el refuerzo debido al cortante. El diseño cortante siempre es a través de esta nomenclatura B. Esto quiere decir corte. En cambio, por ejemplo, M es momento. Esto es corte, de la letra B, corte. ¿Ya? La torsión es T. ¿Sí? Son nomenclaturas de los esfuerzos actuantes, ¿no? Momento, la torsión. Entonces, esto es corte, esto es momento y esto es torsión, por ejemplo. Y así hay una serie de nomenclaturas. Todo lo que es B, vamos a decir esfuerzo de corte. Entonces, aquí hemos visto que phi por Bn tiene que ser mayor al cortante solicitante. Y el cortante solicitante, perdón, el cortante nominal tiene que ser, debería ser la suma de los dos. Pero si no hay refuerzo, pues esto, si no es necesario, esto puede ser cero. Si no tenemos refuerzo, esto es cero, ¿no es cierto? Y solamente sería el BC. Entonces, jóvenes, el peligro es que haya este desprendimiento en el peor de los casos, ¿no? Y no va a haber un desplome, no hay una falla violenta, nada, ¿no? Puede haber este fisuramiento, va creciendo, hasta que al final se puede dar esto. Y esto básicamente ya es irreversible, ya no se puede solucionar. Entonces, ya ha habido aquí un desnivel, ¿no? Un asentamiento. Lo que hay que hacer es rehacer, ¿no? Destruir y hacer otra viga con refuerzo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el problema del corte. También se dice, jóvenes, que lo más peligroso a veces en las vigas es el cortante, porque es un esfuerzo que muchos de nosotros obviamos, ¿no? No nos damos cuenta que puede existir. Siempre estamos mirando en función de la flexión, ¿no? La luz, ¿cuánto puedes resistir? Está bien. Pero nos olvidamos de esas tensiones diagonales debidas al corte, que se debe a la flexión, siempre y cuando hay flexión. El corte puro, el corte por cizallamiento, tendría que venir después de esto.
Entonces, ¿para qué ya sirve si aquí ha habido ya un desprendimiento? Entonces, el esfuerzo de corte seguramente va a venir después y lo va a rematar a la viga, pero ya no nos interesa. Es un esfuerzo posterior. Eso es, jóvenes. Entonces, si miramos estos detalles, obtenemos que el esfuerzo de corte puede tomar el acero o no. Entonces, aquí podemos ver las dos condiciones. Phi por Bn tiene que ser mayor a phi por Bc o no, en esto sí, perdón, ¿qué estoy hablando? Phi por Bn tiene que ser mayor bueno, no quiero decir esto. Esto tiene que ser mayor a BU, ¿no? Phi por Bn sí. Si BU es menor o igual a phi por BC, eso quería decir. Entonces, phi por Bn, phi por Bc tiene que ser mayor o igual a BU solamente, ¿no? O al revés. Si phi por BC es mayor o igual a BU, entonces esto ya está de más. Entonces, phi por BS tiene que ser igual a 0. A eso quería decir. Tomando en cuenta que el cortante resistente real tiene que ser mayor a BU, pero si phi B por BC es mayor que BU, entonces no se necesita refuerzo, no requiere refuerzo. Y le voy a poner AB así, AB. Vamos a hacer un ejemplo para familiarizarnos con esto que estamos diciendo. Supongamos que tenemos una viga armada así. Digamos que tuviera 3 varillitas
3 phi de 20. Y esta sección es B, que sería igual a unos 25 centímetros, y H, que sea 45 centímetros. Supongamos que tenemos esta viga. Armada así. F'C, que sea 250. FY, que sea 4200. El recubrimiento, que sea 2,5 centímetros. No vamos a poner estribos por el momento, ¿no? Sin estribos, así nomás. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Vamos a ver ahora el phi por BC. El phi por BC habíamos dicho que es igual a phi, vamos a repetir aquí, por 0,5 de F'C más 176 por la cuantía del alma positivo, BUD sobre MU por BW por D. Es la primera fórmula, la fórmula más larga, ¿no? Aquí vamos a poner el BUD, que sea el BU que sea 1/2 de QU por L. Y QU vamos a decir que sea 2 toneladas por metro. Entonces vamos a ver aquí que BU va a ser 1/2 de 2 y L, que sea 8 metros por 8. Entonces vamos a tener aquí 8 toneladas. El BU sería 1/2 de 2 por 8. Esta fórmula. Si tenemos una longitud de 8 metros y una carga uniformemente distribuida acá, ¿sí?, de 2 toneladas por metro, ¿sí? Podemos considerar una viga simplemente apoyada también, como quiera, ¿no? Una viga así. De 8 metros. Una carga uniformemente distribuida de 2 toneladas sobre metro. Eso quiere decir, y aquí está la viga, ¿no? Entonces, el esfuerzo de corte acá se va a producir de esta forma. El esfuerzo cortante va a ser más o menos así.
Entonces aquí esto es 1/2 de QL, y aquí también es 1/2 de Q por L. L es 8 metros. Entonces el esfuerzo de corte o el diagrama de esfuerzo de corte tiene esta forma. El cortante mayor siempre es en la cara del apoyo y en el centro el cortante básicamente es 0. Entonces tenemos una viga así, armada de esta forma, y hemos obtenido el cortante BU. Pues con esto podemos decir phi por BC. Phi es 0,75 fijo. Entonces sería aquí 0,75 a AS. AS es 3 varillas de 20, 9,42. 9,42 centímetros cuadrados. Pues acá vamos a decir, y la cuantía en el alma va a ser 9,42 sobre 25 y de que sea 40 centímetros ya, por 40. Listo. A pesar que no es 40, ¿no? Nos vamos a calcular mejor. Aunque hemos dicho 2,5, nos vamos a calcular aquí D. D va a ser igual 45 menos 2,5 menos el estribo 0,8, que vamos a poner, y menos 1,843, entonces sería 40,7 centímetros. Entonces, la cuantía en el alma sería 9,42 sobre 25, 40,7. ¿Cuánto sale eso? Sale 0,00925. Esa sería la cuantía en el alma. ¿Ya? Entonces, phi por BC, que lo vamos a aislar un poquito así. Phi por BC sería igual a, esto sería 0,75 por el concreto, que sería raíz cuadrada de 250 más 176 por 0,0925. El BU sería 8 toneladas por D por D, que va a ser 40,7. Mejor vamos a poner en metros esto, ¿no? 0,407 sobre el momento. Pero el momento acá nos hemos olvidado colocar. El momento MU sería 1/8 QU por L al cuadrado. 1/8 por 8 por 2 y por 8 al cuadrado. Entonces sería 16 toneladas metro. Y esos 16 toneladas metro voy a poner acá. Observen ustedes, jóvenes, que aquí dice 8 toneladas. Y aquí dice metros. Y aquí dice toneladas metro. Entonces, se van las dimensiones. Si yo pusiera aquí 40,7 centímetros, esto tendría que ser también tonelada centímetro. No se olviden, esto es tonelada metro y esto es tonelada metro. De manera que aquí
desaparece las dimensiones, ¿no? Se vuelve adimensional. Por BW, que sería 25, y por 40.7. ¿A qué pongo 40.7? Porque esto es kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, fíjense acá, si ustedes quieren poner en centímetros, también pónganlo. Sería 40.7 y aquí sería 1600. Lo mismo, al final el mismo resultado. ¿Cuánto sería phi por BC? A ver, una maquinita. Todo esto, calculen. Va a salir en kilogramos. ¿Cuánto sale? Disculpe, Inge, ¿no se ha olvidado del 0,5 delante de la raíz del 250? Acá. Sí, sí me olvidé. Sí, tiene razón. 0,75. No. Así. Este phi es por todo, ¿no? Ahora, ¿cuánto sale? En kilogramos va a salir. Ingeniero, a mí me sale 6.285.85. 6.200.80. Sí, 6.285.85. Ya, lo vamos a poner así, directamente 6.286 kilogramos, kilogramos, o 6.286 toneladas. Otro. Está bien, Inge, eso. Ok. Entonces, vean, este es el cortante que toma el concreto. Pero hay que verificar esto, que dice que el cortante que toma el concreto tiene que ser mayor a esto y menor a esto. Entonces tenemos que ver estos valores. Pues aquí vamos a decir phi por BC. Vamos a decir, ¿a qué es igual? 0,53 raíz cuadrada de 250 por 25 y por 40.7. ¿Cuánto es igual? ¿Y esto a qué es igual? 0,93 por 250 por 25 y por 40.7. Es lo mismo, solamente varía aquí este coeficiente. ¿Cuál sería este primero? Vamos. ¿Cuánto sale? Ah, no. Falta el 0,75 acá. Estamos haciendo phi por BC. Por 0,75 más. ¿Cuánto sale el primero? 6.395, ingeniero. 6.000. 395.
toneladas. Y el otro, bueno, multipliquen esto por 0,93, casi el doble, casi el doble. ¿10? 11.221.44. Bien, entonces, dice acá que el cortante que toma el concreto no tiene que ser menor que esto, ni mayor que esto. Entonces, fíjense ustedes acá, este valor es menor que 0,53. Entonces, tomamos directamente este valor. Porque aquí estamos diciendo que el BCE tiene este valor, esta fórmula, pero no puede ser nunca menos que esto, ni más que esto. Pues acá estamos observando que si bien 6,286 es menor que 11,22, pero es menor que 6,395. Entonces deberíamos tomar este valor. Entonces acá podemos decir phi por BC va a ser igual a 6,395 toneladas. Pero esto es menor que BU. BU es 8 toneladas. Entonces acá necesitamos, fíjense, el concreto lo más con todo armado así, no puedes desistir en la solicitación de corte. Entonces necesitamos el phi por BS. Entonces necesitamos que phi por BN tiene que ser igual a phi por BC más phi por BS. Entonces de acá podemos decir phi por BS va a ser la diferencia, sería 8 menos 6,395. ¿Cuánto sería esto? Sería 1,600. ¿Así? Así sería. Entonces, el cortante que necesitamos tomar con aceros de refuerzo sería este valor. Y este valor lo tendríamos que tomar con algún, tal vez con algunos estribos, así. Y ya sea fíjense ustedes, estos estribos que pueden ser diagonales o también así, perpendiculares a la línea longitudinal o perpendiculares, ¿no? Los dos esfuerzos, lógicamente, tienen diferente fórmula de tomar, ¿no? Lo correcto sería usar unos estribos diagonales, así, para que tome directamente el cortante, ¿no? Es como acá. Sí, para que evitamos la flexión tiene que haber un refuerzo perpendicular a la línea de corte. Igual en el estribo tendría que ser así. Pero no tenemos este tipo de estribos, o es difícil fabricar estos estribos. Mejor lo fabricamos como perpendiculares, ¿sí? Pero lógicamente con su proyección, ¿no? Si tenemos
esto la proyectamos en un vertical y un horizontal, ¿no? Así más o menos. Entonces, lógicamente acá tenemos que pensar que necesitamos aportar el esfuerzo de corte con este refuerzo. Este sería el A sub B, que serían unos estribos. Bien, y hay también otra forma de aportar los estribos, que podría ser también con unas variables. Si borramos esto, también podemos aportar con una varilla inclinada. Digamos, de acá yo la inclino, así, más o menos 45 grados por acá, así. Ahí. O también con una más así. O inclusive una más si quieren, ¿no? Con varillas inclinadas que vayan de acá y que se suspendan, pero mejor que sean, digamos, estas dos, justo en el núcleo de corte. El núcleo de corte es más o menos por acá. Entonces, en el núcleo de corte sería bueno doblar varillas, estas varillas que en vez de que las cortemos, la podemos doblar. Entonces, hay estribos que pueden ser reforzadas, perdón, hay cortante que puede ser reforzada por estas varillas dobladas longitudinales o usar estribos. El más común son los estribos perpendiculares. Entonces acá vamos a decir que podemos usar refuerzo de acero, refuerzo de acero para corte. Que le vamos a llamar siempre AB. Entonces, para estribos, la norma dice para estribos perpendiculares, ¿sí? Dice que phi por BS es igual a phi por AB por FIE por D sobre S. Estos se llaman, son estribos cerrados perpendiculares. Estos estribos podrían ser así, son unos anillos cerrados, así, así. También dice que podríamos usar estribos inclinados. Estribos inclinados así, con un ángulo. Entonces, phi por BS va a ser igual a phi por AB por FIE. Y aquí creo que es el seno del ángulo alfa. Ahora vamos a verificar esa fórmula. Sí, está bien.
Así sería para estribos inclinados con un ángulo alfa. Y finalmente, para varillas dobladas, phi por BS sería igual a phi por AB por FIE por el seno del ángulo alfa. Entonces vean ustedes, tenemos tres posibilidades de reforzar con acero para el corte. Uno, usar estribos perpendiculares. Otro, usar estribos inclinados así, con un ángulo alfa. Y estas serían varillas dobladas así, también con un ángulo alfa. El más común es el primero. ¿Sí? Este también es un anillo cerrado, pero inclinado, no perpendicular, ángulo alfa. Bien, fíjense ustedes, si nosotros hacemos alfa igual a 45 grados, entonces el seno de 45 grados sería 0,707 y el coseno de 45 grados también 0,707. Si sumamos sería 1.414, creo, algo así. Sí. Si el ángulo alfa sería 45 grados, entonces el factor sería 1.4 y aquí sería 1. Entonces, más efectivo es el estribo inclinado en un 41%. Entonces, fíjense, acá el estribo inclinado es mucho más efectivo por el ángulo, ¿no? Porque hemos visto que aquí hay que descomponer el ángulo, hay que descomponer en este ángulo alfa, ¿no? Entonces, lógicamente, más efectivo es esto. Y las varillas dobladas, ya no hay D ni S, simplemente es el ángulo, ¿no? Si esto fuera 45 grados, sería 0,707. Directamente la varilla sería esta, ¿no? AB. Entonces, hay estas tres posibilidades. Podemos usar esta o esta otra. O podemos combinar. Por ejemplo, esta con esta o esta con esta. Podemos sumar. Se puede sumar si es que no es suficiente algo. Claro que estos tienen unos límites. Hay un límite, ¿no? Creo que el límite es que phi por BS tiene que ser menor o igual a phi por 2,1 por F'C por BW por D. Es el límite. No podemos tomar más que esto. ¿Cierto? Entonces, esa es la condición. Si nosotros hacemos como ejemplo, si usamos estribos perpendiculares, entonces, para phi por BS, ¿de cuánto nos salió? 1,605 para 1,605 toneladas. Vamos a tomar esta fórmula, ¿no? Y vamos a decir igual a AB por FIE, me falta el phi. El phi por AB por FIE
por D sobre S, ¿no? Entonces vean ustedes, esa sería la fórmula que yo debería manejar. Entonces, de acá podemos despejar lo que no conocemos, sería AB sobre S, y sería acá a 1.605 toneladas sobre phi por FI, que sería 4.200, no podemos poner directamente, sí, por phi por FIE sobre D. Sí. Entonces podemos encontrar aquí AB sobre S igual a 1.605 kilogramos, esto vamos a manejar como kilogramos, dividido entre 0,75, FI es 4.200, y esto es 40.7. A ver, una maquinita, ¿cuánto es esto? Cero, 125. ¿Está bien? Sí, está bien. Esto sería centímetros cuadrados por centímetro. AB sobre S. S, como verán ustedes, se están dando cuenta, S es la separación de los estribos. Sí. Y no conocemos la separación de los estribos, pero sabemos que AB sobre S es 0,125. Entonces, para terminar esto, voy a decir que una forma es usar algún área, como es poquito esto, vamos a usar uno de 6 milímetros, ¿no? Un estribo de 6 milímetros. ¿Cuánto es? .28. Podemos usar 2,057. Podemos usar 0,57 centímetros cuadrados, que sería 2 phi de 6. O sea, fíjense ustedes, aquí para que se desarrolle el corte, tenemos que cortar en las dos ramas. Si esto fuera phi de 6, sería 2 phi de 6. Y eso me da un área para el cortante de 0,57 centímetros cuadrados. Este es el área de dos varillas de 6 milímetros. Phi de 6. Entonces, acá podemos despejar S. S va a ser igual a 0,57 de acá de esta fórmula, ¿no? Dividido entre 0.0125. ¿Cuánto sale eso? $45.6 centímetros. ¿Sí está bien? ¿Qué dicen? ¿Está bien? Sí, está bien. Ya. O sea, si uso yo estribos de 6 milímetros, tendría que la separación sería 45.6. Esto es muy grande. Vamos a ver que hay un límite. Vamos a ver otro. Si usáramos phi de 8, esto va a ser 2 phi de 8 es 1,01. Esto sería 1,01 centímetros cuadrados. Entonces aquí sería 1,01. ¿Cuánto sería esto entonces? 1,01
No, al revés. 80 centímetros sale, ¿no? Perdón, estoy mal. Si fuera el mayor, la separación todavía debe ser mayor. Entonces, este es el mínimo diámetro, así que lo dejamos en 45.6. Pero aquí, para completar, dice la norma que S tiene que ser menor o igual a, que hay 3 factores. Uno de ellos dice de medios. El otro es 45 centímetros. Y hay uno más, la separación de los estribos. Creo que es 24 veces el diámetro del estribo. No sé. Bueno, aquí de medios sería 40.7 dividido entre 2, sería 20.3 centímetros. No más de 20.3. Este 45 centímetros. Y este 24 sería 24 por 0.6. No es por 0.6. Creo que eso está mal. A ver, ¿cuál es la otra separación de los estribos? Bueno, en ese momento no me acuerdo, pero hay una fórmula más que lógicamente no le va a superar a esto, de medios. Entonces siempre se van a acordar que los estribos nunca pueden estar separados más de la mitad del peralte efectivo, 20.3 centímetros. El otro, hay aquí una fórmula más que si alguien me puede ayudar, si no lo vamos a encontrar, pero la otra sería 45 centímetros. No sé cuál es, pero vamos a tomar, fíjense, 20,3 centímetros es lo mínimo. Entonces acá tendríamos que decir nomás usar estribos. Si quieres usar estribos perpendiculares, sería phi de 6 cada 20 centímetros. No menos. Para 8, ¿para qué siquiera, no? Entonces acá la norma dice que esto no va. Entonces vean ustedes que podemos usar estribos phi de 6 cada 20 centímetros. Pero hay algo más. Algo más que es el AB mínimo. Y tal vez el AB mínimo me va a desarrollar. El AB mínimo es el área de estribos mínimo que puedo colocar. ¿Y cuál es esa fórmula? Que vamos a poner, creo que es 3,5 aquí hay un AB mínimo. Creo que es B2 sobre FIE. Por S. Sí. Después en ese ejemplo voy a tomar esto. Después hay varias opciones, pero vamos a mirar todavía esto de acá.
Entonces, fíjense ustedes, AB mínimo sobre S va a ser 3,5 por BB doble, que sería 25 sobre 4.200. Si calculamos comparando con el AB mínimo, podemos ver que esto sale 3,5 por 25 dividido entre 4.200. Sale 0.0208 centímetros cuadrados sobre centímetro. Vean ustedes, dice la norma que lo mínimo que puedes colocar estribos perpendiculares, así no necesites esfuerzo de corte, sería este valor. Y nosotros habíamos calculado 0.0125. Aquí lo mínimo dice 0.200. Es mayor esto que 0.125. Entonces, de aquí sale pues el verdadero S, ¿no? S sería igual a 101, a 0.57, perdón, a 0.57 dividido entre 0.0208. ¿Cuánto sale eso? Sale 27.4 centímetros. Entonces, fíjense, acá este valor está fuera, ¿no? Este valor no se tomaría en cuenta porque tenemos un área de estribo mínimo, que sería este valor. Entonces, con ese valor nos sale S 27.4, pero como es mayor que 20 centímetros, entonces acá otra vez podemos decir que esto tampoco funciona. Nos podemos decir usar estribos perpendiculares, si quieres usar phi de 6 cada 20 centímetros. Lo mismo que acá, pero confirmado, digamos, ¿no? Con el acero mínimo. Entonces, lo mínimo que podemos usar es esto. Verán ustedes que este ejemplo me determina un valor de cortante muy pequeño. ¿Qué pasaría si fuera mayor? Entonces, lógicamente, aquí estuviéramos en dificultades y podemos elegir esta opción o esta otra o esta otra. Depende del esfuerzo cortante. Entonces, aquí hemos hecho un pequeño ejemplo. La próxima clase vamos a hacer unos más completos, pero la forma de diseñar a corte es usando estribos o varillas dobladas. Y los estribos vienen en dos formas y las varillas dobladas vienen en esta forma. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo con las tres posibilidades de refuerzo o combinadas. Muy bien, jóvenes, la hora se nos ha pasado. Muchas gracias. Si no tienen preguntas, la próxima clase.